Allí la música junto a la Versuit, Vergarabata, y qué hermoso tema este, agradezco. Y nos vamos ahora a una comunicación telefónica, está en línea, tal como les decía, desde que empezamos el programa les anunciaba este contacto y ya días atrás también veníamos informando acerca de cómo estamos con el programa, nuestra agenda de trabajo para Tiempo X, Periodismo en mayúsculas. El consultor, analista político internacional Gastón Toro está en línea. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvina, para vos y tus oyentes? Bueno, muy bien, Gastón. La verdad que para poder arrancar, después de este lapso de vacaciones que hemos tenido, le empezamos a analizar un poco y, bueno, yo me gustaría hacer una introducción para meter a la gente en esta nota y comentar que este lunes veía una entrevista de Martín Di Natale, que le estuvimos hablando aquí en El Cronista, donde habló el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, muy entusiasmado, ¿no es cierto?, por esta gira del presidente por Beijing, diciendo que hay una posibilidad real de que China será de acá de 3 a 4 años el principal socio comercial de Argentina. Después veíamos la polémica que estuvo por las declaraciones del presidente en Rusia, la que dijo que está empecinado en que Argentina deje esa dependencia tan grande que tiene con el fondo, con Estados Unidos, que tiene que abrirse otros caminos donde Rusia tiene un lugar muy importante. Vemos también, Gastón, que Estados Unidos y Rusia, las dos potencias, se enfrentan por mostrar su poder ante el mundo en este conflicto por el este de Ucrania. Y el presidente Alberto Fernández dijo que el mundo es multilateral, que obliga a relacionarnos con todos los países. En medio de todo esto que está pasando, que uno dice hasta qué punto es la gravedad de estos hechos, ¿cómo impacta este posicionamiento en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los puntos más relevantes, más de actualidad que tenemos a la fecha? Bueno, vamos por parte. Es muy amplio la introducción y además muy amplia. Sí. Vamos por parte. El tema China. China, en realidad, el único beneficiado, el gran... a ver, para que se entienda y la gente entienda un poco qué ha ocurrido en esta pandemia. El mercado común más grande del mundo actual que se creó en plena pandemia y lo hizo China con socios asiáticos. ¿Qué quiero decir? Que el único beneficiado y el gran, el gran imperio, entre comillas, económico es China. China... ya el expresidente ya fallecido, Néstor Kirchner, ya había cerrado acuerdos por fondos millonarios que nunca llegaron. En realidad, creo que Argentina no está, creo que la política exterior que está haciendo el actual presidente Alberto Fernández no es mala, es pésima. No está en condiciones Argentina económicas para intervenir en la geopolítica. En realidad, a nivel global, la geopolítica juegan jugadores que son alfiles en el tablero de ajedrez, y en este caso Argentina, dista mucho a ser un alfil o una torre. En realidad somos peones para jugar en la geopolítica. Creo que con esto estoy sintetizando lo que es la política exterior, que es malísima, es muy mala. Creo que entrar en un conflicto, la foto mientras se ha pedido tiempo y demás al Fondo Monetario Internacional, obviamente que Argentina hubiera sido casi un suicidio económico entrar en un default. Lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, el que sabe leer la letra chica, en realidad es una pulseada de lo que es esta nueva Guerra Fría, que tiene 3 actores principales, que es, como siempre, Estados Unidos, Rusia, y juega un nuevo actor en expansión y bastante peligroso, que es China. El tema de Rusia y Ucrania, más que nada, es por la incorporación de Ucrania a la OTAN, y eso es lo que molestó a Vladimir Putin. Pero vuelvo a reiterar, eso es geopolítica. Argentina no está en condiciones en ningún tipo de aspecto para... ni tiene peso específico absoluto, es decir, no, la verdad no tenemos ningún peso político a nivel internacional, ni nos prestan atención en este juego donde, vuelvo a reiterar, juegan alfiles. Claro, lo que uno dice, cómo impacta todo eso en este momento de las negociaciones
con el Fondo Monetario Internacional, que digamos, impensado que uno vaya a llegar a un default de todos los problemas que se sumarían a nuestro país. Ante este escenario, Gastón, en medio de estas negociaciones, renunció Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en diputados y ahora está Germán Martínez en este cargo. Pasamos al plano nacional. Pasamos al plano nacional, porque rápidamente, para ir, porque se va largo, sino... Y es una tarea difícil lograr el acuerdo, ¿no es cierto?, con propios y ajenos. Más allá de que habría una decisión, lo último que se ha visto de Juntos por el Cambio de facilitar esta sanción. La oposición anticipó que no votará ningún aumento de impuestos, ¿no es cierto? Ya como para ir describiendo un poco. Y los oficialistas se muestran también reacios a avalar ajuste del gasto, tarifazos y todas estas cosas. Qué complicado que es todo. ¿Qué te parece? ¿Qué opinión te merece? ¿Nos podés mostrar aquí en tiempo X, de acuerdo a esto que te estoy contando, la renuncia, esta nueva figura que aparece en este cargo y la tarea de llegar a un acuerdo con propios y ajenos, ¿no es cierto? Y en realidad está ocurriendo lo que yo vengo diciendo el año pasado. Este es un año electoral. A ver, que se entienda, no es un año preelectoral, es un año electoral, en el buen sentido irónico de la palabra. Es decir, obviamente que el año electoral, la guerra de la madre de todas las batallas, será el 2023, pero la carrera comenzó y será a medida que avanza frenética. La preocupación no es tanto tema del fondo, acá se está jugando política. El fondo no creo que haga llegar un default a Argentina y creo con seguridad que va a esperar qué va a ocurrir en las elecciones del año próximo. Acá lo que está pasando es la gran interna que tiene el oficialismo, que quedó totalmente expuesta ya del año pasado, a fines del año pasado, y con el tema de la renuncia del hijo de la ex presidenta quedó totalmente plasmada con Máximo Kirchner, y la renuncia de varios integrantes de la Cámpora en el gabinete de Alberto Fernández. Y acá lo que va a ocurrir es una carrera hacia el 23, donde la oposición está tratando de ordenarse de una manera de ser la alternativa, y eso va a ocurrir en cada pueblo y en cada rincón de la República Argentina, inclusive en los pueblos y en las ciudades de la zona. Silvina, vas a ver aparecer candidatos. Va a ser una elección totalmente distinta a la del año que viene. ¿Por qué? Remito lo que vos me estabas haciendo el análisis de fondo y yo te llevo el tema electoral, porque es indefectible lo que está ocurriendo acá es una carrera electoral. En el fondo me parece que es pasa a segundo plano porque no va a haber un default en Argentina. Bueno, acá te agrego lo que estás comentando. Hay encuestas todo el tiempo, ¿no? Incluso telefónicas, Gastón. Perdón, no son encuestas. No son encuestas, decís vos, sí. Y ahí hago una defensa a los estudios científicos que es la estadística, no son encuestas. Las encuestas que no son presenciales no son ningún tipo de encuesta con nivel científico, estadístico, y no tienen ningún tipo de valor. Es decir, las encuestas telefónicas no sirven, las encuestas online menos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede agregar cualquier tipo de datos, tabular cualquier tipo, no sirven. Es decir, es como para una entrevista larga y explique al oyente qué es un estudio de campo. Un estudio de campo es presencial y es lo único que tiene valor estadístico, pero también tienen que ser bien realizados. O sea que todo lo que está, el 99% de lo que hay en la calle, en los medios, de número, encuestas, no sirven absolutamente ninguna, ni en Argentina ni a nivel global. Puedo dar sobrados ejemplos de más del 90% de estudios que, entre comillas, se han equivocado y en realidad la estadística, y tu marido es una persona de las ciencias duras, la estadística, los números no se equivocan, es decir, la implementación sí. Claro, eso hemos sido todos testigos con los resultados que anunciaban una cosa y cuando se fue a las urnas se fue otra cosa totalmente, tanto sea ejecutivas, legislativas y demás. Pero además, ver, la única empresa, perdón porque el tema de encuesta es un tema que me toca muy de cerca. Te pusiste muy nervioso. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo, y el año pasado los únicos que salimos a encuestar al personal de salud en la República Argentina fuimos nosotros.
se capacitó a la gente, hubo riesgo de contagio a todo el equipo mío de encuestadores, se testearon los encuestadores, es decir, es muy complejo y más en pandemia. Por eso, cuando me tocan el tema de encuesta, sí hago una defensa acalorada porque vapulean un trabajo científico. Claro, más allá de los resultados, digo que están tratando por lo menos de querer saber, hay una intención de querer saber, sobre todo analizar discursos, analizar posiciones, cómo le cae a la gente, si le gusta, si no le gusta, si está a favor o está en contra. Ahora, volviendo al tema de lo que estamos hablando, quería comentar, porque justamente anoche estuve viendo una nota que me pareció muy atractiva, muy interesante, en TN, que le realizaron a Javier Milei, que justamente vos estabas diciendo de alguna forma las ambiciones de poder, por eso me acordé de esta nota, porque lo veía Javier Milei con su idea de que quiere tener, dice él, un país libre, con reformas, pro mercado, como pensó Alberdi, y él hablaba una cosa que quiero traer acá, porque después lo quiero hablar también con la gente, que hay que agruparse por afinidad ideológica, decía. Escúchame, Gastón, que me voy medio largo, pero es interesante. Él decía, las palomas de Juntos por el Cambio, Vidal, Larreta, La Tibieza, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, con los kirchneristas, dijo él. Después decime qué te parece eso. Y del otro lado, dice Javier Milei, los que defienden las verdaderas libertades y la verdadera república. Y él decía acá, desde los liberales clásicos hasta los libertarios, el peronismo republicano, el peronismo federal, como el menemismo decía, y los halcones. Y escuchame esta parte porque él decía que él se lleva muy bien con los halcones, bueno, esto está a la vista, y se refería a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri, a Miguel Ángel Pichetto. Y la verdad es que uno dice, va avanzando mucho, se está metiendo cada vez más en la opinión pública, me parece, Javier Milei, y cada vez lo conoce más gente, que es un aspecto muy importante tener en cuenta, que la gente conozca y que se acerquen a sus pensamientos, que es otro punto también que tiene, me parece, a favor. ¿Qué opinión te merece esto, de esto que él dice, una división que debería darse en Juntos por el Cambio, la tibieza y los halcones por otro lado, y él se iría ahí con eso de los halcones? Sí, el fenómeno Javier Milei, subrayemos la palabra fenómeno, no es más que eso, es decir, no creo que se construya en un partido que avance en los próximos años en la República Argentina, y hay un montón de casos sobrados, como el Colorado, dueño de Tía, que apareció, después desapareció, es decir, hay muchos casos. Milei es un fenómeno, obviamente que un fenómeno, es para observar, es para analizar. La elección que hizo el año pasado fue excelente, salir tercero me parece excelente. Desde el punto de vista sociológico, en el análisis mío, tengo grandes discrepancias porque en realidad él hace política, todos somos seres políticos, y se corre riesgo en denostar, y vos sabés que yo soy un gran crítico de la clase política, y soy un gran crítico de cómo se han manejado a nivel global, y ni hablar en Argentina en esta pandemia, que ninguno, ni los intendentes menos, realmente no han estado a la altura de las circunstancias, ni oficialistas, ni del PJ, ni de Hacemos por Córdoba. Si realmente ha sido un desastre el primer año de la pandemia, cómo se han manejado como patrón de estancia, y es para escribir un libro cuando ya pase esto que va a pasar en los próximos meses. Pero Milei denota demasiado lo que él llama la casta política, y él está dentro de lo que es la casta política, o la clase política. Sobre lo que me decía Halcón y Palomas, es verdad, hay una parte del partido Cambiemos que son un poco más tibios, entre comillas, si lo tomamos en los parámetros de Milei, y hay otros con posturas más duras. Yo creo que en realidad están en la construcción de una misma línea discursiva. Yo no creo que dentro de esa línea entre Javier Milei. Y es verdad que está teniendo recepción de los jóvenes, por eso te digo que es un fenómeno a estudiar, pero no lo veo en un partido que quede en el tiempo de los libertarios. Perfecto, está clara la respuesta.
En esa línea pensaba también, mirando un poco Juntos por el Cambio, que estamos hablando del tema de las elecciones, estamos haciendo una nota en la primera parte mucho más macro y a nivel nacional. Con respecto a Juntos por el Cambio, cuando arrancó el año, Facundo Manes empezó presentando su libro Ser Humanos, ¿no? Con este se propone llegar a la gente de todos los rincones del país. Escuchaba una nota donde decía que va a estar viajando, que va a quedarse varios días en cada provincia. De alguna forma, con este libro, excusa para conquistar votantes, para ser reconocido y todo eso, en sus aspiraciones a la presidencia. Y después, por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta ya está en campaña también. Entonces vos decís, ya estamos en campaña. Esa es la diferencia de este año con respecto a otros que decíamos, bueno, este no es un año electoral. Este, por más que haya que ir a votar a la práctica el año que viene, pero ya se ve todo esto que hace a la esencia electoral. Juntos por el Cambio, la verdad que tiene varios candidatos, pero de repente uno dice gente nueva compitiendo con gente, digamos, un poco más experimentada. ¿Qué te parece que puede llegar a pasar ahí en esto? Yo veo claramente, y además porque hemos medido el año pasado en varios dirigentes nacionales, tanto del oficialismo como de la oposición, yo creo que la pelea central por la presidencia, también está Gustavo Valdés, el actual gobernador de Corrientes, que ahora quedó en stand-by por la catástrofe de los incendios que está ocurriendo en la provincia, en su provincia de Corrientes, pero hay muchos precandidatos a la presidencia por la coalición de Juntos por el Cambio, pero en realidad lo que yo creo que se va a dirimir entre Larreta y Bullrich. No tengo ninguna duda que de ahí va a salir digamos, el candidato a presidente. Si no comete muchos errores o la menor cantidad de errores posible, creo que la candidata ya me anticipo y me arriesgo a decir, va a ser Patricia Bullrich. Ya lo venís diciendo desde el año pasado. Sí, y hasta ahora las encuestas no la han errado, realmente tiene un discurso que está pegando en un sector importante de la gente. El ciudadano está muy enojado con todo lo que es la clase política, está enojado con, digamos, ni hablar con el presidente, ¿no? Es decir, pero está enojado con los intendentes, inclusive nosotros hemos medido el año pasado, e impactó el manejo de la pandemia negativamente muy fuerte, obviamente en el presidente, y impactó más que en Schiaretti, que el gobernador, en los intendentes, y estoy hablando de intendentes tantos de justicialismo como radicales, porque en realidad la mano dura eso fue muy inteligente el gobernador Schiaretti, se lo pasó a los intendentes y va a haber sorpresa, si la gente no se ha olvidado cómo se manejó la pandemia y cómo fueron maltratados. Va a haber sorpresas, si en marzo, volviendo al tema más local, y porque además yo, por ejemplo, ¿cuál es la cuestión totalmente distinta? Yo en enero ya cerré 5 campañas en proceso de candidatos a intendentes. Nunca me pasó que más de un año a una elección, en pleno enero, se cierren 5 campañas. Yo ayer tuve reuniones con 2 intendentes, se cerraron 2 campañas más, es decir, está habiendo una preocupación real de los intendentes sobre lo que va a ocurrir en las elecciones. Y si en marzo, que creo que Schiaretti va a tratar de reformar la ley para que puedan ser reelectos los que no pueden ser ahora por ley, va a haber sorpresas en las localidades donde se postulen por tercera o cuarta vez, en caso de que se modifique esa ley, las intendencias. Perfecto, ahí vamos tomando nota. Vamos tomando nota, Gastón. Estaba pensando porque, bueno, Juntos por el Cambio, me quedé ahí con el tema de Patricia Bullrich, también con lo que estabas diciendo, y pensaba en esa figura que se la ve como mucho más firme en cuanto a lo que es seguridad, el tratamiento de la seguridad y con todos los problemas que estamos viendo en la actualidad, que quizás nosotros en el interior del interior, si bien ocurren algunos hechos de inseguridad, cuando uno mira las grandes ciudades, el problema es del día a día, desde el momento que abren la puerta, que se asoman a la vereda, es muchísimo más grave. Entonces, el tema seguridad es uno de los temas que más relevancia le dan en nuestro país, aparte del tema económico. Si me podés confirmar esto, Gastón. Sí, además la postura de firmeza, es decir, creo que no hay ciudadano en Argentina que no entiende que este país
y después de cómo lo deje Alberto Fernández, no se maneja siendo tibio. No es solamente el tema seguridad, el tema economía, el tema reformas laborales, reforma de códigos. Hay un montón de cosas que en Argentina no funcionan, muchísimas cosas que no es solamente esto, viene acá de los últimos 30, 40 años o 60 años. En realidad, yo creo que el ciudadano sabe que si no hay una persona firme, este país no se maneja. Lo estamos viendo con Alberto Fernández. En algunas cuestiones Macri no tuvo la firmeza que tuvo que tener y perdió una elección, y en realidad acá se pudo manejar el país con críticas o no críticas, digamos, con una conducción como la que tuvo, y yo no lo estoy apoyando, pero sí hay que reconocer que hubo conducción tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner. Entonces, ¿qué quiero decir? Que acá el ciudadano está entendiendo que este país no se maneja siendo tibios, y yo creo que la persona en la oposición digamos, que visualiza eso es Patricia Bullrich, y además yo le he medido en la provincia de Córdoba, y por lo menos en Córdoba mide bastante bien. Y otro dato, es la única dirigente nacional que pudo entrar en un predio lleno de jóvenes, como el Cosquín Rock, y fue Patricia Bullrich, y así pudo entrar, sacarse fotos, selfies, es decir, tiene un contacto mucho más estrecho con la sociedad. Claro, esos son indicadores a tener en cuenta. La verdad que uno dice, ojalá se ocupen también de los problemas reales de Argentina, ¿no? Porque uno va escuchando todo el análisis y de repente lo que más ocupa es llegar al poder, ¿no? Y por ejemplo, hay una cosa que si bien fueron varios diputados en esta primera parte, digamos, cuando se asumen sus cargos, a nosotros acá nos tocó muy cerquita con Gabriela Brauer de Konin de Río Tercero, que aparte nos estuvo visitando en momentos, en oportunidad de la campaña de Juntos por el Cambio, y no se presentó el Congreso en oportunidad que se trató la modificación de bienes personales y el oficialismo aprobó el proyecto por un voto. O sea, eso cayó muy mal. Bueno, en Río Tercero era una locura lo que yo veía de los medios de allá, y acá en Hernando también, porque si bien no es de Hernando, muy cerquita nuestro, y había estado aquí en nuestra ciudad en varias oportunidades. Una vergüenza, yo tengo una pyme, en cualquier lugar de trabajo, algo así es una renuncia, es una vergüenza lo de Gabriela Brauer de Konin. Por eso yo digo que si la oposición comete errores tan ridículos e infantiles como lo que pasó en diciembre del año pasado, donde Rodrigo de Loredo quiebra el bloque de radicales, creo que se lo comió el personaje. Y después una persona de su grupo político, que es la diputada Brauer de Konin, con el tema de dentistas. Es una vergüenza, la verdad, una vergüenza que en cualquier lugar del mundo es una expulsión, ni siquiera renuncia. Ahora, siguiendo con el tema de Córdoba, ¿cómo ves la posición del gobernador Juan Schiaretti? Esta pregunta no me la quiero olvidar, Gastón, porque lo vemos muy firme, muy opuesto frente al gobierno nacional, está muy enfrentado, y ya desde Nación han expresado que lo consideran un opositor. ¿Cómo ves esta posición del gobernador Juan Schiaretti? Pregunto. Lo que hizo la apertura de la unicameral es excelente. Ahí te das cuenta que es un animal político, como decimos los consultores. Uno puede tener, vos sabés que he sido muy crítico del gobernador y de su ministro de Salud y cómo manejaron esta pandemia a nivel provincial, pero eso fue un movimiento de ajedrez excelente. Justamente ante la inactividad de la oposición en Córdoba o ante las peleas de pasillo que tiene por ahí la oposición, el gobernador tomó el pañuelo de ser opositor y ampliarlo y hablar de federalismo y de unitarismo. En realidad es un discurso político excelente porque marcó agenda. Y los consultores y analistas políticos sabemos que el secreto y lo más difícil de lograr de un dirigente político, llámese presidente, gobernador o intendente, es manejar agenda. Y el gobernador marcó agenda. Fue excelente el movimiento político que hizo en su discurso. Bueno, ahí yo veía que se están viendo o preguntando respecto a figuras como
Martín Yarlora, que ya lo hemos hablado en otras notas el año pasado, en varias oportunidades, Gastón. Veía que también hay una inquietud por saber cuánto la conoce la gente a Natalia de la Sota, a Martín Gil. ¿Puede estar ahí en estos nombres, candidatos? Vos recién me decía, bueno, en cuanto a intendencias puede haber sorpresas. ¿Están estudiando ustedes de cuáles podrían ser las figuras potenciales para candidatos el año que viene de Hacemos por Córdoba? Se va a dirimir entre Luis Juez y Martín Yarlora la gobernación. Ninguna duda. Es más, ya te lo firmo y que quede grabado y agendado. O sea, no hay dentro de la coalición del gobierno oficialista en Córdoba, no hay otra persona que pueda competirle a Juntos por el Cambio, a Luis Juez, y Luis Juez es inclusive Rodrigo de Loredo, con los errores que cometió el año pasado, le han dejado muy claro en los pasillos internos, y eso uno lo sabe y lo conoce porque está metido en el tema, que tiene que exclusivamente abocarse a pelear la intendencia de Córdoba. ¿Quién va a ser el candidato intendente del oficialismo provincial? Todavía no está claro, pero pero la provincia sí va a ser dirimida entre Luis Juez y Martín Yarlora. Mira, acá estamos muy adelantados porque la verdad que la parte socioeconómica política en Argentina va cambiando todos los días. Siempre se dice en nuestro país que si alguien se va 2 días, cuando vuelve hay un montón de cosas distintas, pero que si se va 10 años y vuelve está todo igual. Así de contradictorio. ¿Sabes lo que pasa, Silvina? Y eso lo sé porque yo intervino en elecciones provinciales y en elecciones nacionales como en Perú. Es decir, cuando está jugando una provincia o digamos una nación, la construcción de los candidatos es más de un año. Es decir, la parte subterránea que no ve el ciudadano tiene más de un año, ¿se entiende, Silvina? Sí, yo, por sí, ejemplo, la construcción de una campaña de un candidato intendente la empiezo a construir con todo mi equipo entre 10 y 12 meses antes. Imagínate un candidato a gobernador, hay cuestiones que ya están totalmente arregladas y dirimidas. Es decir, y eso lo digo porque es el trabajo que yo hago. O sea, en Argentina es verdad, es decir, un día en Argentina son 100 años en Europa, es un dicho mío, pero hay cuestiones en lo que es la parte de la política como candidatura a gobernador, o en el caso, yo estuve hace 2 semanas en Salta. Yo no puedo hacer público porque yo ya sé la fecha que se va a elegir gobernador en Salta y sé quiénes van a dirimir la provincia en Salta. Y Salta es una provincia con muchos candidatos. ¿Qué te quiero decir? Que hay una cuestión subterránea que por ahí no la saben los medios y no la saben la sociedad, pero obviamente la clase política y los que estamos metidos en la consultoría política sí lo sabemos. Vos sabés, Gastón, que me hace acordar porque, viste, las famosas que tienen esos cuerpos impresionantes, no me hice nada, como de todo, y los políticos que te dicen, nosotros no pensamos porque estamos gobernando. No pensamos en elecciones, es lo mismo. El latiguillo, y que ya no vendes el latiguillo. En realidad, yo en la consultoría le trato de decir a los candidatos, no, afirman que van a ser candidatos. O sea, esos latiguillos ya no venden a nivel social. Pero sí, el típico latiguillo de los políticos. Estoy gobernando, nos falta un año, todavía mentira. Es decir, en realidad están todos en una carrera electoral desde el intendente, desde el jefe comunal de 500 habitantes para arriba, a nivel nacional, para que el ciudadano sepa en qué se están ocupando todos los dirigentes hoy. Mira, voy a cerrar con una pregunta que al último me queda la duda si es fácil o es complicada. ¿Por qué te digo esto, Gastón? Porque charlando acá con vos con la penúltima pregunta, me quedé pensando porque vos decías, acá en Córdoba se va a dirimir entre Yarlora y Luis Juez, ¿sí? Y en esa línea, lo que se me ocurrió pensar, porque muchas veces decimos, Hacemos por Córdoba se posiciona como un gobierno opositor al gobierno nacional, el kirchnerismo, que aquí Córdoba es antikirchnerista. Y Juntos por el Cambio también, entonces es opositor al kirchnerismo, si se quiere, antes que todo. En esa línea, ¿cómo podría ser la pregunta que se me nace, el comportamiento del votante a la hora de elegir? Porque estamos hablando de dos anti-K, si se quiere. Sí, pero el discurso, la cuestión discursiva, principalmente la cuestión del mensaje en Córdoba, hoy a nivel social pasa más por un hastío
de más de 20 años de justicialismo en la provincia de Córdoba. Y por otro lado, lo que la gente prioriza, está claro que acá nadie, ningún político, y lo han intentado bajando todo el aparato económico, ningún político que huela algo parecido a los K, dan una elección a nivel macro como una provincia o una ciudad grande. Pero principalmente va a jugar la cuestión de la empatía, que en ese caso Luis Juez hoy encarna lo que antes era lo que no le sumaba, hoy le suma. ¿Y por qué? ¿Y qué análisis hago de Luis Juez? Luis Juez va a hacer un festín en el Senado este año con Luis Juez enfrentando a Cristina Fernández en la presidencia del Senado. O sea, si antes tenía la pantalla nacional, olvídate, la va a tener y la va a saber usar. Y se va a priorizar principalmente la cuestión de la empatía. Pero el detalle que hay un cansancio del ciudadano, de una gran parte del ciudadano, en el oficialismo provincial. Y Garyola no deja de ser parte del oficialismo provincial. Bueno, Gastón, te quiero agradecer por este contacto, ha sido muy amable. Gracias, saludos a todos. Buena Estrella, muy bien, una nota muy interesante con Gastón Toro, analista político internacional, así que hablamos de distintos temas que va a quedar ahí después para nuestra plataforma digital para que la puedan ir profundizando en cada uno de los aspectos. Informate, analizá, reflexioná y compartí con nosotros el ciclo de entrevistas de carácter político Tiempo X, periodismo en mayúsculas. Tiempo X, periodismo en mayúsculas, por la 95.3 Tiempo X FM.